Hola, buenas noches. Más una noche de Mercurio. Y hoy día tenemos a un súper invitado que se llama Aníbal Morales de la Vía Interior. Esa es su página. Aníbal, él es tarotista, él es creador de la escuela de crecimiento integral llamada la Vía Interior. Es practicante, divulgador, también forma personas en el mundo del tarot. Y hoy día viene a conversarnos sobre un tema muy interesante, que es cómo innovar en el estudio del tarot hoy. Vamos a llamar a Aníbal, que ya entró. Hola a todos los que se están uniendo. Cholita, Miriam, varias personas están entrando. Voy a llamar aquí a Aníbal. La imagen porque de repente nos falla y no se ve el invitado. Aníbal, ¿estás por ahí? Hola, Hola, ahí te veo, qué bueno. A veces no veo al invitado y estoy a ¿me ciegas. escuchas bien? Sí, sí. ¿Y tú, Ah, amigo? fantástico. Bien, bien. Qué bueno. Oye, bienvenido, un honor tenerte acá en este espacio, Noches de Mercurio. Bueno, con mucho gusto estoy aquí, contento de recibir tu invitación y estar aquí para compartir este tema que a mí me apasiona, así que estoy muy, muy entusiasmado. Muy bien. Ahí dice que nos vemos bien y nos escuchamos bien. Perfecto. Oye, Aníbal, aquí hay Dime, Magdalena. una propuesta de un tema que es cómo innovar en el estudio del tarot. Pero antes de entrar en lleno en ese tema en específico, a mí me gustaría saber de ti. ¿Cómo fue tu aprendizaje en el tarot? ¿Cómo tú llegaste a aprender al tarot? ¿Cómo fue tu método? ¿Cómo fue tu manera de aprendizaje personal con el tarot? Mira, yo creo que todas las personas tenemos un viaje único, pero hay cosas en común. Yo partí, como muchas personas, con mucho prejuicio, con miedo no al tarot, a los tarotistas, ya como que yo los vinculaba a alguien manipulador o manipulador, una bruja, ya, entonces como todos esos miedos que pone la sociedad a todo esto desconocido, yo en Sí. principio me sentía bien, bien temeroso y fue gracias a una invitación de mi hermano y mi madre que me estaban tomando un curso de tarot, que me fui como invitado a uno de estos cursos que uno llega sin saber nada, como cualquier, no sé si a muchas personas les ha pasado, pero Ujú. hay uno salta al mundo del tarot y ahí tiene su primera experiencia. En esa primera experiencia me resultó beneficioso ver, escuchar a las personas, lo que hablaban, lo que miraban, y ahí me empezó a interesar. Y, y bueno, y de ahí empezó un camino largo que no fue un amor a primera vista, ya fue como Ah, mira tú, fue como qué loco. un romance con hartas distancias, y, O sea, como dices pero tú, llegó un no le momento en que lo compraste al tarot. necesité. No le compraste al tarot a la primera, fue poco No, a poco. Ya, ya. poco a poco, poco a poco. Yo diría que pasaron 2 años cuando ya recién dije, ya me interesa, quiero aprender tarot. Mira Desde que, tú, y te desde que metiste a tuve mi lleno. primera lectura. ¿Y esto ¿Sí? hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo qué edad tenía? ¿Hace cuántos años fue? Mira, eso fue el 2005, yo diría que 2000, o 2003, 2005, ahí tuve como mis primeras experiencias con el tarot. Ya, Sí, ya. cuando tenía como 20 años, 20, Ujú, 19, 21, ujú. por ahí. ¿Y en qué momento entendiste que sí, que esto era para ti y realmente te cautivó y quisiste profundizar? Bueno, es que eso es parte del tema que me gustaría que veamos hoy día, Ujú. porque en general hay un momento en que uno dice, ya, esto es para mí. Pero ese momento también influye mucho que uno lo decida. Es decir, hay una decisión de uno Sí. a decir, ya, quiero seguir aprendiendo, profundizando. Entonces es un encuentro entre lo que uno se entusiasma y dice, ya quiero, y Ujú, la realidad te propone ofertas de las cuales tú puedes elegir ahí qué camino tomar. ujú.
Y en un comienzo, ¿cuál Y así fue me ese pasó. camino tuyo? Porque, ¿de qué manera aprendiste al principio? ¿Cómo fue tu método así de aprendizaje? Ya. Em, quiero contarte algo más de mí Sí, claro. para que entiendas cómo yo me acerqué al tarot. Ujú. Em, yo siempre he sido una persona como que le gusta como investigar, ¿ya? Como que se mete Curioso, curioso. se apasiona por los temas. Y a mí no me había pasado con el tarot, pero cuando me pasó, dije, ya quiero profundizar. Y, y ahí yo ya estaba en una búsqueda que tenía que ver con un proceso importante que había pasado en mi vida, que era un desencanto con la educación. Yo estaba estudiando ingeniería Ya. y estaba muy desencantado con la formación porque sentía que le faltaba una parte práctica, ¿ya? Como que en mi experiencia formativa era como mucho cálculo, álgebra, las matemáticas, la ciencia y todo eso, que a mí Ujú. en general me gustaba, pero faltaba algo, ya esa experiencia, y yo no la tenía. Entonces yo buscaba diferentes alternativas de experiencia. Y ahí, bueno, muchas cosas de deporte, pero también me empezaron a interesar el masaje, la meditación, el reiki, y diferentes vías, incluso la improvisación teatral, o sea, fui probando diferentes vías, Ujú. buscando esa experiencia y también probando. Entonces yo te diría que en un comienzo yo lo que hago es probar, experimentar, ir por varias vías. Sí. Y uno de los enfoques que me gustó, que resonaba con eso, que era una vía de aprendizaje donde no era tan teórica, que lo que yo ya estaba recibiendo era el enfoque evolutivo, como yo lo vi y como sentí que a mí me hablaba, que era juntarlo con actos transformadores, ya lo que se conoce como la psicomagia o los actos poéticos, y ahí Sí. Línea la Jodorowsky. vía que, claro, la vía jodorowskiana fue la que más me cautivó en ese minuto, y la probé, o sea, y ahí fui como muchas personas lo hacen, tú tomas cursos, talleres, tomé Sí. con una persona, después con otra persona, otra persona, otra persona, y en un momento dije, ya he estudiado con todos los que podía estudiar, y ahí ya pasaron Ajá. años. Sí. Y ahí dije, bueno, quiero seguir aprendiendo, y ahí uno empieza a mirar a diferentes vías, por lo menos eso es lo que a mí me pasó, como que me quise entrar en una y después ir a todas las otras escuelas, eh, enfoque, y ahí sigo avanzando. Sí. Y o sea, en el tiempo ha ido cambiando esta forma en que tú aprendiste, la forma que tú sentiste que era la mejor en un momento, ahora ya es otra. ¿De qué maneras tú entiendes el aprendizaje ahora? ¿Ha ido evolucionando eso en ti desde los comienzos que te interesaste por todos estos temas y lo fuiste aprendiendo y ahora, el Aníbal de ahora, ¿de qué manera aprende? ¿De qué manera integra? ¿Es igual o ha ido cambiando en ti eso? Bueno, mi camino ha sido como un principiante, donde tú primero no sabes qué es el tarot, aprende significados, después esos significados los vas relacionando, después esas relaciones te van generando respuestas y los vas conectando con tu vida. Entonces el tarot, en cierta medida, en mi camino lo que ha hecho ha sido integrarse en mi vida. Ujú. Eso yo te diría que es una experiencia común que tenemos todos y todas las tarotistas, ¿ya? Es decir, hay un proceso de integración. Sin embargo, en ese proceso de integración hay cosas que a uno le van dificultando, ¿ya? Por ejemplo, ahí tú te das cuenta, eh, el enfoque predictivo, quizás desde lo evolutivo es más difícil llegar, eh, o ver temas de salud, si tú no tienes un background, un respaldo sobre temas de salud, quizás te sale más difícil. Entonces, hay un proceso de ir complementando estos vacíos que uno tiene en el tarot. Y ahí Sí. eso uno lo va complementando viendo a otros tarotistas, Ujú. viendo cómo responden, y ahí uno va generando su camino. Sí. Pero pasa algo en este camino en cuando tú ya te vuelves competente, es decir, cuando tú ya sabes leer. Ujú. Ahí hay algo clave y que a mí me pasó que llegó un minuto que ya habían pasado 10 años ya leyendo tarot y dije, no estoy
mejorando, no estoy aprendiendo. ¿Ya? Y eso fue como una sensación muy eh, angustiante que tuve, pero también Ujú. fue muy movilizadora cuando me di cuenta que no sabía cómo mejorar, ¿ya? No Ujú. sabía. Que uno dice, oye, pero ¿cómo no vas a saber? Ya lleva Ah, 8 años, como ¿cómo que no llegaste vas a a un saber? tope, Entonces, llegaste a un tope y de ahí ya como que no, sentí que no claro, avanzaba. llegué, llegué a un tope, como yo creo que también le pasa a muchas personas en el tarot, Sí, a mí también. y una Yo de tengo mis, razón, también me ha pasado. Así tiempo atrás, antes de la pandemia, yo diría que quizás estaba en un punto así. claro, entonces yo diría que uno de los crisis que aparecen en el aprendizaje importante es que cuando tú tienes un deseo de crecer y no sabes cómo hacerlo, porque ya pasaste por todos los profesores, todos los cursos, y como que te parece que es lo mismo. ¿Ya? Eso llega a un punto. En Ujú. algún minuto, tú tomaste un curso con este, con este, con este, y dices, oye, pero esto ya lo vi, esto ya lo sé, ya lo... Ujú. Hay algo de uno empieza a caer en una repetición de la cual no sabes cómo salir. Y ahí aparece el punto de la innovación. ¿Ya? ¿Qué hace uno cuando está aquí atrapado en esta repetición? Y aquí a mí me sirvió mucho lo que había aprendido en educación. En educación yo también estaba con preguntas para formar a otras personas. Entonces yo estaba trabajando en una escuela de ingeniería con un equipo bien entusiasta, donde contratábamos un montón de profesores súper entusiastas y probábamos diferentes estrategias de aprendizaje. Y ahí me Ujú. di cuenta qué es lo que hace que las personas aprendan, ¿ya? Y que hay muchos factores incluidos. Y uno de los elementos que a mí me llamó mucho la atención fue darme cuenta que cuando tú dedicas tiempo a una habilidad que ya está automatizada, es decir, la haces más veces, no hace que tú mejores. Yo me Ujú. di cuenta que haciendo lectura, ¿sí? Como ya había automatizado mi forma de leer, ya no estaba eso produciéndome mejoras. Y Ujú. yo creía que sí. Entonces ahí dije, bueno, si es que leyendo, haciendo lecturas, ¿qué es lo que la mayoría de las personas hacen? No te genera mayor aprendizaje, ¿qué puedes hacer? Y ahí se me abrió una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú sigas mejorando? Que te aparezcan preguntas nuevas. Entonces, Ujú. mi pregunta surgió de esta angustia. Es decir, ¿qué hago para, Ujú. para, qué puedo hacer diferente? Yo ya había probado pintar las cartas, dibujarlas, memorizarlas, eh, leer con una, con dos, con tres, con cuatro, con 10, leer rápido, leer lento. O sea, habían muchas estrategias que ya había utilizado. Vincularla a lo que es el estudio del árbol genealógico, vincularlo con la psicomagia. Es decir, yo ya había hecho varios cruces. Entonces, en algún minuto, tú ya no es nuevo, Ujú. ya lo conoces. Entonces, Sí. ahí empieza esta posibilidad de hacerse preguntas nuevas que te lleven por caminos nuevos. ¿Te sirve Ujú. esto? Sí, sí, sí. Ya, fantástico. Bueno, y no se acaba, pero eso más o menos va orientado a lo que tú me preguntabas. Sí, sí, sí. Y esto, ¿y de dónde surge? Después vamos a ir de lleno a este cómo innovar, ¿no? Pero me gustaría saber de dónde nace en ti como estas ganas, interés por enseñar a las personas y también que encuentren herramientas que despierten su potencial interior. ¿De dónde vienen estas ganas? Despertar el potencial interior de cada persona. Bueno, en mi experiencia, y yo creo que en la de muchas personas, hay un proceso educativo del cual uno se siente frustrado. Es decir, conmigo no funcionó la educación. Es decir, si la Ujú. educación era eh, darme un espacio donde yo iba a crecer, donde iba a encontrar mis habilidades, iba a salir del colegio y iba a encontrar un camino, una educación profesional o un oficio con el que me iba a sentir satisfecho y del cual yo cada año iba a crecer y crecer y crecer. Eso no fue mi experiencia y no es la Ujú. experiencia de muchas personas. Entonces, hay algo que no se logra dentro de la educación tradicional, que es lo que la gente cree que le va a hacer crecer, ¿ya? Ujú. En general, si tú le preguntas a alguien cómo puedo crecer, te va a decir con la educación. Pero la educación no genera ese crecimiento, ¿ya? Muchas veces
Y a muchas personas es al revés, como que aprenden que no tienen capacidades. ¿Ya? No soy bueno en temas de cognitivos que tienen que ver con matemática, o con el lenguaje, con la historia, o me doy cuenta que la educación no es para mí. Entonces, a muchas personas esa experiencia formativa le genera un límite, un techo, ¿ok? Ujú. Y Sí. eso en todo ámbito. Entonces, desde ahí, yo lo que estoy haciendo es crear mi camino para que otras personas que también sintonicen con esta vivencia que yo diría que es común entre muchas personas, se den cuenta que el aprendizaje no se acaba con la educación formal y tradicional. Y tampoco el tarot te garantiza que tú vas a seguir creciendo. Hay algo que te puede hacer crecer en todo lo que tú quieras, pero eso algo no está en la educación tradicional, pero yo lo encontré trabajando en el mundo de la educación tradicional. Viendo que como no funcionaba, yo decía, bueno, ¿de dónde saco nueva estrategia? Y ahí Sí. me encontré con un grupo de personas que están en todo el mundo y que cruzan la historia de psicólogos, pedagogos, personas que han efectivamente encontrado caminos, Mm. donde sí Ujú. se logra. Pero eso no está en la educación tradicional. Claro. Yo lo encontré ahí porque buscando, preguntando, o sea, con mucho deseo mío de encontrarlo, lo encontré. Y ahí me apoyo para generar eso dentro del tarot como herramienta de crecimiento. Y ahí estoy hablando de lo que descubrió Mihaly Csikszentmihalyi, que fue como el primer psicólogo positivista, el Ujú. trabajo de Anders Ericsson, que tiene que ver con qué es lo que hacen las personas más eh, con mayor destreza en diferentes disciplinas, desde los ajedrecistas, los maratonistas, los nadadores, la gente que es de fuerzas especiales, de la policía, todos ellos son expertos en su área y Ujú. hacen cosas diferentes a lo que hacen otras personas en esa área. Sí. Lamentablemente, en el tarot no tenemos estudios sobre eso, pero eso no significa que esos mismos principios se apliquen al tarot. Entonces yo básicamente lo que estoy haciendo es usando esta, estas investigaciones, estos descubrimientos en lo que es Sí. el mundo del tarot. Ah, qué genial. Sí. Qué bueno. O sea, está agarrando esos métodos de estas personas como para aplicarlo en el aprendizaje del tarot o que las personas que están en el mundo del tarot también puedan tomar estas herramientas como un recurso nuevo, por decir así. Claro, es como, yo te diría, lo que yo considero que a uno le debieran enseñar en la vida, Ujú. ¿ya? Que estas cosas que te digo que efectivamente hacen que uno crezca, Sí. lo que no me enseñaron a mí, eso yo lo ofrezco y además lo aplico en el tarot y muestro cómo aplicarlo en el tarot. Pero te puede servir para cualquier cosa. Sí, sí. Pero en ti, en qué parte de tu ser busca esto, o sea, ¿por qué nace esta ganas de apoyar a los otros y que se siga ampliando? Es como como tu espíritu es así, como tu ser es así, de querer abrir caminos. No, Porque yo vi no, yo te como diría que una tiene que ver. descripción tuya, mm, que a ti tú tienes ese interés en encontrar herramientas para a las personas potencien su ser. Por eso te preguntaba, ¿de dónde nace estas ganas de potenciar? Sí, nace de lo que aprendí. Es decir, yo identifiqué que hay un límite que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi linaje, que tiene que ver con lo que yo observo que estoy repitiendo. Y Sí. ese límite, que es una tendencia a guardarme las cosas, a guardar. ¿Ya te fijas? Es como, aprendo algo, lo guardo. Ya aprendí esto, lo guardo. Eso lo veo en mi padre, lo veo en mi abuelo. Entonces, hay hay un patrón que yo identifico que tiene que ver con esta desintegración, es decir, se aíslan. Entonces, entendiendo yo eso y entendiendo que el crecimiento para mí está superar los límites que vienen como configurados en mí, yo digo, bueno, uno de ellos es necesito eh, hacer esto que abrir, ¿ya? Entonces, parte de mi ejercicio en la vida tiene que ver con compartir y también un compartir
que facilite a otros entrar, ¿ya? Ajá. Porque hay gente que comparte, pero lo comparte de tal forma que se vuelve aburrido, no se entiende. Entonces, Ujú. parte de mi ejercicio que tiene que ver con mi crecimiento es poder abrir esto a otros, que las demás personas puedan aprender. Más, más clarificador, te lo puedo decir así. Mi padre pertenecía como a una organización esotérica y todo lo que aprendió lo tiene ahí guardadito Ah, y yo lo que ocultista, veo es que no le sirvió, línea sí, ocultista. no le sirvió, ocultista, y tampoco veo que le haya servido esa información. Ujú. Entonces, entiendo también que eh, parte de mi ejercicio con Sí. compartir tiene que ver con eh, entrar en el mundo, usar lo que aprendo, que sea coherente con lo que ofrezco, Sí. entonces que hay una relación. Es decir, yo también veo que eh, mm, muchas personas en el tarot, cuando entran en el tarot, crecen mucho interiormente, pero en relación al mundo, por ejemplo, en generar sus ingresos mensuales con el tarot, no lo consiguen. Entonces, hay algo que no está comunicándose. O sea, yo creo que el tarot merece, y la idea es que uno vaya desarrollándose para poder hacer que sea una herramienta que te permita entrar en el mundo. Ujú. No que sea como, ah, ya, me voy a hacer tarotista, entonces ya, no voy a ganar dinero, o voy a ganar poquito, o voy a tener que dejarlo ahí en un espacio de mi semana restringido. Ujú. Entonces yo creo que eso es algo que no es necesariamente cierto. ¿Te fijas? Sí. Igual que Y bonito uno lo que estás puede, haciendo. Disculpa si quieres continuar. no, adelante, me gusta escuchar No, lo es que que es bonito que lo que estás haciendo porque estás como abriendo el tarot y como que se haga algo útil, como el tarot actuando en el mundo, como esta acción en el mundo con el tarot, siendo que hay muchas personas que hasta el día de hoy ocultan o tienen que ocultar que trabajan con tarot, todavía es como un tema tabú, o sea, gente como tú o yo quizás ya algo más normal, pero muchas personas no. Entonces, tú estás como súper abriendo un camino para que esto pueda verse, vivirse. Y también encontré muy interesante lo que contaste de tu papá, como que es bueno mirar esos puntos, como una persona al tener mucha información, pero no ocuparla es como algo muerto, se vuelve algo intelectual y al utilizarlo y darles acción en el mundo y transmitirlo y compartirlo, se vuelve vivo y toma mucho más vida en los otros, en ti y nutre. Entonces el conocimiento se vuelve algo nutritivo y no como algo muerto. Y eso lo encuentro súper bonito como entenderlo y lo que está haciendo es súper útil. Así que bien, aplauso. sí, yo creo que en ese sentido, yo creo que uno de los efectos de la educación es que nos duerme al sentido de decir que alcanza solo con aprender algo teórico, Uh -huh. ¿ya? O alcanza solo con manejarlo en la práctica. Entonces hay una división que las personas viven, ¿ya? Es como personas que van al colegio. Voy a situar muchas cosas del colegio porque como ejemplo para que las demás personas también lo puedan seguir. El que va al colegio, yo tengo un hijo de 5 años, pero uno se puede imaginar a cualquier persona que va al colegio y dice, ya, yo no soy bueno para las matemáticas, pero soy bueno para el deporte, ¿ya? O sea, ahí hay una división. Uh Es -huh. que como que si tú eres bueno para lo que tiene que ver con hacer cosas o eres bueno para pensar, ¿ya? Y se da esta división. No, yo soy bueno para pensar, no soy bueno para el deporte, ¿ya? Sí. Entonces, desde la base que nos han separado lo que es pensar de hacer, ¿ya? Y la experiencia, muchas veces, y yo diría que en la mayoría de las carreras profesionales o estudios profesionales, hay mucho foco en el pensar y después le ponen algunos elementos prácticos, le llaman, ¿ya? Como aplicados, bien separados. Uh -huh. Entonces, muchas veces la gente dice, ¿para qué estudié tanta cosa si no la uso? Entonces, Claro, no la sé aplicar. esa diferencia es un patrón que todos llevamos y que tenemos que sacarnos ese patrón. Y en el tarot, cuando la gente llega a estudiar tarot, pasa lo mismo. Es decir, algunos dicen, ah, esto es muy complicado, muy teórico, me voy a lo que es la práctica, ¿ya? O esto de la práctica no me sale, mejor me voy a la parte teórica. Denme significado, Uh ¿ya? -huh. Entonces, este ejercicio
de integrar estos dos ámbitos es en todo, ¿ya? En todo. Entonces, yo te diría que partimos de que estamos desintegrados. En un primer Ujú. momento, de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo. Entonces, parte del ejercicio de crecer para mí es generar esa integración, ¿ya? Que pensamiento, cuerpo, pero también uno lo puede ver como dos hemisferios. Y el Sí. tarot no garantiza que uno lo haga. Ahora, déjame respaldar esta aseveración porque aquí mi amigo y mi amiga tarotistas se van a enojar conmigo si no le doy fundamento. ¿Ya? Sí, dale nomás. Ya, entonces lo que pasa es que cuando uno aprende una habilidad, en la primera parte del proceso de aprendizaje, uno efectivamente entra en algo nuevo. Entonces, en nuestro cerebro se encienden las lucecitas, te fijas ahí, la electricidad cruza. Entonces, en la primera parte, uno efectivamente está integrando algo nuevo. Sí. Pero una vez que lo automatiza, todas esas lucecitas que uno veía al principio ya no están. Están pequeños brillos. Entonces, Ujú. uno de los problemas que pasa es que en los tarotistas y las tarotistas es que cuando ya llevan años leyendo y hacen una lectura y dicen, mira, esta lectura me salió muy genial. Ujú. Pero si tú le ves su cabecita con un encefalograma y ves cuántas lucecitas aparecieron, no es que se prendió todo el universo aquí, sino que Ajá. está tan automatizado que efectivamente hay unos destellos, Ya. pero ya no está esa capacidad donde todo se integra. Entonces, si Ujú. tú no haces algo para generar esa integración, tu, tu automatismo va a generar que tú hagas el mínimo esfuerzo. ¿Ya? Eso no solo en el tarot, eso se da en todas las disciplinas. Ujú. Por ejemplo, aquí hay estudios de ajedrecistas, por ejemplo, o de maratonistas. ¿Ya? Vamos a partir por los maratonistas, que es lo deportivo. ¿Ya? Entonces están los maratonistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los maratonistas? Los, los maratonistas, cuando se ponen a correr, hay distancias que no alcanzan a generar. Entonces, parte del entrenamiento de los maratonistas y la historia de los entrenadores de maratonistas se han dado cuenta es que cuando tú no alcanzas y no puedes seguir tratando, tú igual tienes que seguir dándolo todo lo que puedas, ¿ya? Ujú. Entonces, llegaron los investigadores y vieron qué pasaba a nivel eh, molecular, ya a nivel de la sangre. Y se dieron cuenta que los maratonistas que dan como el 100%, en su ADN se activan partes del ADN que no estaban activadas. Es decir, Wow. el cuerpo, el cuerpo no es que tiene un límite predefinido, sino que el cuerpo tiene el límite para lo que tú haces que haga. Entonces, Ya. si tú lo llevas más allá de sus capacidades, el ADN, que es algo que está ahí, que no estamos cambiando nada, se activa de otra forma. ¿Para qué? Para poder estar en ese otro estado. Y cuando ese maratonista que está al límite consigue estar en ese límite durante un tiempo sostenido, se produce un proceso de homeostasis. ¿Ya? ¿Qué es la homeostasis? Es que el cuerpo produce la química, el movimiento, el funcionamiento, de manera que se acostumbre a estar en ese estado. Sí. Por eso, cada vez, si tú lo ves en los deportes, si tú no haces que la gente vaya más allá, no implica que va a ir más allá. En Ujú. el tarot tenemos una dificultad, porque tú no, tú no puedes medir como mides una carrera de 100 metros, ¿ya? Ujú. Porque la carrera de 100 metros tú la mides con un cronómetro. Y si corre más rápido, es que algo pasó. Pero en la Sí. lectura del tarot, ¿cómo tú mides que la persona, uno, está en el límite y que fue más allá de su límite? ¿Cómo lo hace? Entonces ahí es donde Ujú. uno necesita hacerse nuevas preguntas y generar nuevos caminos. Entonces, ahora me voy al ajedrez, ¿ya? Ajá. Entonces, el ajedrez tiene algo similar al tarot, ¿ya? ¿Qué es lo similar? Es que es un ejercicio que uno podría decir que es bien intelectual, que no es así, ¿ya? Pero porque cuando tú
le pones aquí los sensores a los ajedrecistas, efectivamente su cuerpo está totalmente activo, no es como que solo está activo aquí en su cabecita, ya es como que todo Ujú. su cuerpo está jugando ajedrez, ¿ya? Sí. Entonces, surge una pregunta, ¿qué diferencia a los mejores ajedrecistas de los no tan buenos? ¿Ya? Entonces, son preguntas que a la Ujú. gente que estudia a los expertos son importantes, porque si van a estudiar a un ajedrecista necesitan saber cuáles son los expertos, Ujú. ¿ya? Imagínate que vienen estos investigadores y nos dicen a nosotros, los tarotistas, ¿ya? ¿Quiénes son los expertos en el tarot? ¿Qué dirías tú, Magdalena? ¿Quiénes son los expertos en el tarot hoy día, el año 2024? Mira, yo tendría que yo leerme con ellos para decir ellos, pero se ve más que nada gente que yo veo que se hacen una super propaganda, que son más seguros también en hablar, porque hay mucha gente que puede ser genial, pero a veces no está, no se muestra tanto en las redes, o no tiene esa forma tan como imponente de decir, mira, mi método acá. Entonces yo no sabría decirte ahora quién es el más. Hay formas, no tipo Enrique ¿Cierto? me encanta su forma de ver, pero yo no sé si sea el más, wow, si yo me leo con él. Quizás voy a donde yo cuando chica fue donde una señora en Valparaíso del barrio, medio ya la favela, y fue increíble, fue revelador, y una señora incógnita, ¿me entiendes? Entonces, no sé, también hay mucho del Tenemos, el que se la cree, el que dice no, porque yo, y tiene buen de acuerdo, discurso, pero de no sé. acuerdo, de acuerdo. Entonces, parte de entender la disciplina en la que estamos es reconocer, esto es importante, reconocer que pudiera ser esa persona que se hace más propaganda, pero pudiera que no. Claro, Pero es diferente cuando tú vas al mundo de la natación, ¿ya? Tú le preguntas a un nadador quiénes son los mejores nadadores y probablemente tienen claro, una respuesta, sí. ¿ya? Entonces, eso, esto, darse cuenta de esto es muy importante, porque cuando tú quieres mejorar, tú necesitas ver si hay referente, ¿ya? Porque si es que no hay referente, bueno, hay que crearlo, ¿ya? Ujú. Y crear medidas que nos permitan diferenciarlo. Entonces, en el mundo del ajedrez hay unos rankings, ¿ya? Que es como de por puntaje, y eso tiene que ver con que hay torneos donde como se enfrentan uno a otro, que no es el caso del tarot, o sea, yo no me enfrento a otro tarotista, eso no existe todavía ese ejercicio, ¿ya? Y hay un ranking. Entonces, cuando tú investigas qué es lo que hacen los mejores ajedrecistas versus los no tan buenos, tienes que hacer muchos estudios, y eso fue lo que pasó. Aquí estamos hablando de décadas de estudio, Sí, porque es invisible. O sea, si tú ves una partida de ajedrez, tú lo único es que la gente mueve una pieza, etcétera, pero no sabes qué está pasando por sus procesos mentales, ¿ya? claro. Entonces, esto está, yo te hablo de que gracias a que muchos investigadores pusieron tiempo, décadas de estudio, sabemos más o menos qué es lo que diferencia a los jugadores mejores de los no tan buenos. Y lo que hace eso es en qué dedican su tiempo cuando practican ajedrez. Entonces, ¿cuál es el mejor indicador para diferenciar quién es bueno y quién es no tan bueno? Es el tiempo que dedican en repasar juegos de maestros de ajedrez. Ya es una cuestión muy específica, es Ujú. decir, no es por jugar más. Es decir, Ya. los que los ajedrecistas buenos y los ajedrecistas no tan buenos, no es que los ajedrecistas buenos dediquen más tiempo jugando al ajedrez, no es eso. Eso no hace que sea mejor, ¿ya? Entonces eso, a uno que está vinculado al tarot dice, oye, esto es similar, tiene que ponerte esta alerta. Es decir, ya, quizás la lectura, hacer lecturas no me hace mejor. ¿Qué es lo que sí lo hace? Es que hay una práctica que sí se hace en el ajedrez, que hay estos libros de partidos de maestros, ¿ya? Ahí para Sí. que sepa la gente. Hay unos libros con todos los cuadritos y qué pieza movió y qué pieza movió. Entonces el ejercicio que más ayuda a los ajedrecistas es ver la jugada que hizo el maestro y reflexionar por qué hizo esa jugada y yo no hice esa jugada. Entonces, hay un ejercicio de uno decir, ya a ver, en este escenario, ¿qué yo haría? Ujú. Lo hago y después reviso con lo que hizo el maestro. Y ahí hay un proceso de aprender y por qué hizo eso. Ajá. ¿Ya?
fíjate en lo específico que es la habilidad particular y qué útil. Porque si tú sabes eso y tú quieres efectivamente mejorar en el ajedrez, probablemente tienes que incluir ese ejercicio. En el Ajá. tarot nos encontramos hoy día en un en un mundo donde yo te pregunto, bueno, ¿y quiénes son los referentes? Bueno, no sabemos. ¿Qué hacen esos referentes versus los que hacen las personas que no son tan buenas? Ahí tenemos un, estamos ciegos todavía. Hay que generar Ujú. eh, estudio, hay que generar ejercicio, hay que diferenciar. Y eso parte de lo que yo te diría que el crecimiento del mundo del tarot. Ujú. ¿Tú crees que necesitamos ahora como, pero sería importante, según lo que tú nos cuentas, que encontráramos referentes? Por ejemplo, Mira, ver videos, por ejemplo, Jodorowsky tiene videos de él haciendo lecturas colectivas y empezar a ver al Enrique Enríquez cómo él lee y empezar a mirar diferentes formas y es, compararlo con yo diría nosotros lecturas. que va a ser, puede ser parte del camino, ¿ya? Cuando uno hace lecturas, cuando está aprendiendo, cuando lleva un tiempo, conviene que uno vea lecturas de otros, ¿ya? No tiene por qué ser el referente, ¿ya? Pero te lo planteo como una pregunta, pero una pregunta cuestionadora, ¿ya? Ajá, ¿Por qué? Porque tenemos, y aquí yo te lo digo como los que llevamos más tiempo, reconocer que si quieres mejorar, esto es diferente como si tú estás haciendo natación o estás haciendo otro, porque no hay una medición que te ayude a ti a avanzar. ujú, Y eso hay que reconocerlo como un problema. ¿Por qué? Porque la gente que corre 100 metros tiene una forma muy clara de saber si va mejorando o no. Es el tiempo, solo el tiempo. ¿Te fijas? O sea, yo corro 100 metros, mido el tiempo y sé al tiro si estoy mejorando. La retroalimentación es inmediata. Al ujú. tarotista no tiene eso, ¿te fijas? Es como, aquí es donde uno dice, hay que generar el hambre por tener esa retroalimentación, ¿ya? Hay que generar esa hambre, porque si tú no tienes ese deseo de retroalimentarte, difícilmente vas a saber en qué mejorar, ¿ya? Yo te diría, los tarotistas no tienen esa retroalimentación, porque la única que tienen es del consultante. Y eso no es una medida que te Claro, pueda decir a ti que te estás haciendo mejor, ¿ya? claro, claro. Mira, solo un momento, porque hay una persona Dale. aquí que dice que si Ah, podríamos adelante. responder las preguntas del chat, por favor. Es que el Aníbal estaba tan metido en su explicación que no lo quería interrumpir, gente. Pelo amor de Deus. Un momento, a ver, espera aquí. Es que aquí Javi Coret dice, ¿serías tan amable de explicar mejor cómo se activa, entre comillas, el ADN y las fuentes? Porque discrepo de eso, gracias. Eso que tú Ya, dijiste eso de... es, mira, ok, hay un ámbito de la ciencia que se llama el expertise. Hay algunos referentes, uno de ellos, el más conocido, que tiene hartas publicaciones, es Anders Ericsson. ¿Ya? Anders Ericsson tiene su último libro que se llama Peak o el número uno, que hace un recuento ya de su investigación, porque él ya, una persona que ya tiene 50 años de carrera ya de investigación. Y ahí no es de él, es como tiene su centro de investigación y parte de lo que han hecho han estudiado en cuanto a los deportistas, cómo influye estos cambios moleculares que tiene que ver con el organismo. ¿Ya? También se han hecho estudios con los cambios en el cerebro. ¿Ya? Es decir, hay una pregunta que tienen estos investigadores, es ¿qué cambia cuando hay un aprendizaje y qué cambia en los expertos que los diferencia de los no tan expertos? Y hay un ejemplo muy revelador con los taxistas de Londres. ¿Ya? Hay una prueba que se llama el método, que es como una de las pruebas que se considera según sus indicadores como la prueba más difícil. La gente que se pone a estudiar el método, que es todos los recorridos que hay que hacer,
ya por la ciudad, porque hay muchos cambios de horario, que cambien las direcciones de las calles. Además les piden que tengan que reconocer las estatuas que hay en las diferentes partes de la ciudad. Bueno, la gente que hace eso durante bastante tiempo, entrenándose para dar ese examen, para ser taxista, hay una parte en el cerebro, ya que es la parte que ve el ámbito espacial, que se modifica, crece, ¿ya? Mientras más la gente se prepara para la prueba, más crece esa parte. Entonces eso es muy interesante porque cuestiona las visiones que tenemos sobre el aprendizaje en adulto, ¿ya? Como que hay una tendencia de decir, oye, cuando uno es pequeño, uno tiene una plasticidad cerebral. Y este estudio muestra, no, cuando eres adulto también. No Ujú. sé si esto te sirve, pero esas ¿Y, son la y mejor puedes referencia que repetir te puedo dar. el nombre del autor y del libro para que si esta persona Ya, realmente quiere profundizar lo en voy a el tema? escribir. Es genial. Anders Ericsson. Aquí lo voy a escribir, dame un segundo. Y el libro. Ericsson. Y el libro se llama PIC. Y Genial. Muchas gracias. está. Está Caloy Tarot, la genial. Mira, respecto a lo que hablabas antes, tú comentaste eso de llegar al tope. A mí también me había pasado esa sensación, como ya muchos años leyendo, habiendo mezclado con un poco las terapias holísticas que yo trabajo. Y, y también quise, todavía sigo, como me encanta hacer correlaciones, relacionar el tarot con otras culturas, con mitos, siempre va apareciendo algún tema en el que siento que el tarot se encaja. Pero lo que me ayudó en este último tiempo, que creo que tenía un poquito se prendieron esas luces que tú hablabas, fue cuando me metí más en las redes sociales. Yo antes era como muy anti todo esto. Vivía bueno, todavía vivo mitad de mi vida ahora aquí en Chile, en la ciudad, y en Brasil vivo en el campo, en un parque nacional, y siempre fui chao con... Entonces, las únicas referencias de tarot eran como los libros que ya me había leído. Y de repente Mm. viene la pandemia, toda esta crisis, y empiezo a meterme más en las redes y empieza a aparecer, eh, no sé, Andrés Medellín, el Tarot de Patio, varios gente, el Pablo, el Robledo, bueno, varias personas. Conocí más a Enrique y empecé a ver sus documentales, entrevistas. Y eso, sabéis que, ¡pum!, se me abrió. Entonces, el hecho de compartir, por ejemplo, el Juan tiene de Tarot de Patio, tiene este jueves de taroteo, que son entrevistas los jueves y hablamos de tarot, o sea, hablamos, o sea, se habla de tarot. Es que uno ya se siente parte, porque Juan como que tiene un grupo ahí. Y al final se interpretan, hay interpretaciones colectivas. Entonces, al yo interpretar y ver que otro dice otra cosa, es increíble. Entonces, ¿cómo te va ampliando? Entonces, a mí últimamente lo que me amplió, o quizás crecer un poquito dentro del mundo del tarot, fue el interactuar con otros tarotistas y entender sus métodos. Entonces, eso lo creo como súper nutritivo, como salirse, como decís tú, no solo estar con el consultante, sino que compartir entre nosotros y estar abierto también a lo que el otro ofrece, porque a veces hay la gente en el mundo del tarot, veo mucho estar cerrado en mi método, en mi creencia, y no se abren y como que sí, una falsa tolerancia, pero en el fondo se sienten muy dueños de la verdad, de lo que es el tarot, y eso limita. Yo siento que el estar abierto me pasó cuando participé en tu grupo de estudio de la vía interior. Yo fui y me sentí totalmente en el punto cero de nuevo y esa sensación me encantó, como por más que tenga años en el tarot y tenga mi forma de enseñarlo, de leerlo, pero me encantó sentarme y ser punto cero y me llegaron un montón de informaciones de cosas que no sabía. Entonces yo creo que está en el ser de estar abierto a ampliar, a que uno no sabe todo y que no hay límites en el conocer. Eso por lo menos fue mi Sí, forma ahora. yo creo que a mí en particular lo que me interesa es que hay muchas formas en las cuales uno se puede enriquecer, ¿ok? Eso me parece que uno siempre tiene que estar abierto. Y fantástico que hayan otras personas abiertas, como pasa, porque no toda la gente está abierta, no todas las disciplinas te generan esta posibilidad de compartir. Tú lo puedes ver en el deporte, ¿ya? Por ejemplo, están
la torcida de un lado, la torcida del otro, ahí no hay compartir, ¿ya? En el Ujú. tarot pasa lo mismo, o sea, hay un bando y otro bando, yo soy predictivo, no, yo soy terapéutico. Claro. Entonces, tener la posibilidad de generar estos espacios para compartir, obviamente, uno lo ve que son muy nutritivos, ¿por qué no están? ¿Ya? Como que uno dice, oye, qué bueno que se produzcan estos espacios. Y también, Sí. a mí me interesa en particular ir creando estos caminos que permitan a más tarotistas generar estos espacios. Verdad que mi gato aquí está muy interesado en participar, ¿Te interesa generar estos espacios de ahí para mejora. probarlo? A ver, ven, se llama Arigato, que por eso está muy agradecido. Aquí está el Arigato. Mira, mira el Arigato. Ah, Mira la cámara. Ah, no, no está tan cómodo. Ya, no, te no, es dejo. de tras bambalinas. Sí, sí. Ya, vaya para allá. El iluminador. Bueno, y como te iba diciendo, a mí me interesa ir creando posibilidades para que otras personas vengan y puedan facilitar este camino de mejora. Cosas que he hecho. Y aquí voy a hablar de lo que he hecho con la vida interior. Como yo entré por el camino del enfoque evolutivo, he hecho mapas. A ver, todos los videos de Jodorowsky de YouTube están todos ordenados por año, con índices de contenido, a Genial. todo en mi página web de Jodorowsky, en cuanto al tarot, en cuanto al árbol genealógico, en cuanto a la psicomagia, hay reflexiones, hay búsqueda bibliográfica, o sea, hay mucho trabajo que yo he hecho que ha sido parte del camino para que otras personas puedan avanzar más. Ya esa, yo creo que hay una posibilidad que da el compartir, y es que otras personas vienen, avanzan mucho y te enriquecen el, el deporte, por decirlo de alguna forma. Es como cuando uno ve hoy día en lo que es el fútbol, los nuevos jugadores traen cosas mucho más interesantes que los antiguos, ¿ya? Yo creo que Ujú. también se da esa posibilidad en el tarot, es decir, las nuevas generaciones que lleguen más lejos, ¿ok? Y eso se da en la gimnasia, se da, bueno, en casi todos los deportes. Ujú. Entonces, como yo veo que hay preguntas que no están resueltas en el espacio del tarot, por ejemplo, ¿qué es lo que hace mejor a un tarotista que otro? Yo Ujú. estoy orientado a ver respuesta a esa pregunta. Probablemente no va a ser la respuesta definitiva, pero es un punto de apoyo para las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces, en esa línea, ¿Y para ti qué, cuando, tú te tienes respuesta a esa pregunta? sí, tengo respuesta a esa pregunta, ¿ya? Tengo ¿Cuál respuesta. sería? ¿Qué hace un tarotista mejor que otro? Claro, pero deja de decirte lo que ¿Ya? no hace mejor, ¿ya? ¿Qué es lo que no? Entonces, em, cuando estudian a los médicos, ya a los médicos que llevan 5 años de ejercicio, a los médicos que llevan 20 años de ejercicio, si tú le preguntas a una persona cuál es mejor, te va a decir el que lleva 20 años en ejercicio. ¿Por qué? Por cómo habla, por su aspecto físico que te dice que tú asocias que tiene más experiencia, ¿ya? Versus el joven que tú dices, este es más principiante, debe saber menos. Entonces, cuando le hacen mediciones, por ejemplo, eh, hacer un procedimiento médico con, no sé, pues con el bisturí ya, se dan cuenta que el que lleva 20 años no es mejor al que lleva 5 años. ¿No? Por lo menos en eso que es cortar. O Ya. sea, los 15 años más de experiencia no le sirvieron para ser mejor con el bisturí. ¿Ya? Entonces, ¿qué también podemos aprender de eso? Es que las personas se guían por factores que no necesariamente tienen que ver con el desempeño. ¿Ya? Por ejemplo, la buena presencia, si la persona es amigable, si tiene características asociadas a personas conocidas, famosas, los nombres, ya hay montones de atributos que las personas que evalúan, que son Ujú. cualquier persona, asocian allá, esa es una mejor tarotista, tarotista, ¿ya? Ujú. Como, y ese es un sesgo que existe. Entonces, por eso se hacen mediciones, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué me parece a mí? Me parece que
hay ciertos ejercicios que te van a permitir ver la habilidad que tiene un tarotista. Y no necesariamente esos ejercicios son una lectura de tarot. Entonces, podríamos hacer algunos. Aquí voy a dar ejercicios posibles como evaluación. ¿Ya? Tú poner una carta y hacer que la persona te cuente una historia de 20 palabras. ¿Ya? Poner 8 cartas, hacer que una persona te cuente una historia de 100 palabras. Entonces, ejercicios que tengan que ver con la capacidad de inventar a través de una carta con tiempo, pudiera ser que nos permita diferenciar las personas que tienen una fluidez en cuanto a ver las cartas. Ese Entiendo. sería como un ámbito. Sí, ¿Ya? sí. También uno podría hacer, bueno, ¿cuál es la efectividad que tiene la persona en una lectura con otra? Y aquí yo diría que un indicador que pudiera ser interesante es una lectura breve, ¿no? Es decir, una lectura de 3 minutos. En 3 minutos haga su lectura y volvamos. Y ahí uno podría decir que la lectura de 1 hora da mucho tiempo para que la persona se equivoque y se reoriente. Entonces, con una lectura así como más cortita, uno pudiera evaluar, ¿ya? Entonces, Ya, uno pudiera generar esos espacios. Y aquí hay otros ejercicios que son como de la memoria, ¿ok? ya. La memoria que tiene una persona. Aquí, fíjate que la memoria que tienen los ajedrecistas en el tarot no es mejor que la memoria que tienen los principiantes en el tarot, entonces no es un factor tan relevante, ¿ya? Pero hay un tipo de memoria particular que sí diferencia a los ajedrecistas mejores que los menores, que es la capacidad de ver un tablero y verlo, hacen así, mira, le muestran un tablero con ciertas piezas y jugadas durante 3 segundos y después le piden a la persona que diga qué pieza estaba puesta en el tablero. Y los ajedrecistas con más tiempo tienen esa capacidad, ¿ya? Pero no es Ujú. porque tengan mejor memoria, es porque cuando ven un tablero, ven como, piénsalo así, como una música de fondo. Entonces, entienden qué tipo de jugada está. Están en un momento tenso, en un momento todavía latente. Entonces, Ujú. yo creo que un ejercicio bueno como para hacer una evaluación es mostrarle a un tarotista, ya, 3 cartas y que te diga rápidamente cuál es el mensaje total, ¿ya? Sin articularlo como carta por carta, sino la Ya, totalidad. ver las tres y sacar la deducción así rápido, como hacer la síntesis. Claro, 3 Ujú, o más, diez, ujú. ya, ya Sí, es como más complejo, ¿te fijas? Si dices, a ver, con 10 cartas, ya, ¿cuál es la situación? Eso me ya es más complejo. gustaron esos desafíos. Ahí tienen varias, las personas tienen varias cosas para practicar. Una sería la de las, entonces ahí estarían tus métodos de innovación en el tarot. ¿Tú sientes que eso es como las formas que tú has ido encontrando ahora de innovar el estudio en el tarot? No, eso te lo comento como formas de evaluar, ya, es decir, Ya, cuando si queremos responder qué es lo que hace mejor a un tarotista que otro, con qué lo comparamos, yo te diría, mira, con estos ejercicios tú podrías como eh, discriminar ciertas sí. habilidades para separarlas, para ver si efectivamente tienen un impacto en mejor, ¿ya? Pero no Ujú. te diría que esto es innovar, esto es solo evaluar, ¿ya? Innovar tiene que ver con otra cosa. Y si quieres, entramos ahí, Sí, que ya ¿sí? entremos ahí, pero me gustaron esos ejercicios para que las personas lo hagan también en la casa. Los que estudian el tarot o ya tienen años en el tarot, me parece interesante estos métodos de hacer una historia, de hacer esta síntesis, de poner varias cartas y hacer una síntesis tan bueno. A ver, espérate, Mira, a voy mí a hacer una pregunta. un ejemplo que me gusta mucho porque lo encuentro contraintuitivo y eso ayuda a que uno piense en un ejercicio. Entonces, hay un ejercicio que se hace en el baloncesto, ya en el básquet, que es, Ujú. hay una habilidad muy importante que es saltar más alto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entrena habitualmente saltar más alto? La gente salta hacia arriba, ¿ya? A alcanzar algo, ¿ya? Que es como, Ujú. de aquí yo salto hasta acá, ¡pum! Pero lo que han encontrado cuando han investigado a las personas más talentosas, ellos no saltan así, sino que en vez de saltar de aquí hasta acá, van hasta acá y de acá
saltan hacia abajo. ¿Por qué la gente saltaría hacia abajo? Sí. Bueno, es que lo mismo, la misma fuerza que tú usas para saltar hasta arriba, cuando tú te tiras hacia abajo, en la caída la usas, la misma fuerza. Entonces, Ujú. por más que tú hagas saltar alto con tus capacidades, es mucho más eficiente, efectivo, subir algo más alto y de ahí tirarte hacia abajo. Porque ahí Ujú. vas a necesitar usar una fuerza mayor a la que te permite saltar. Eso es Ya. contraintuitivo. ¿Me Ujú. entendiste? Como, a ver, yo quiero saltar, no sé, 1,5 metros. Ya pensaba más que ahorita. Es decir, yo le coloco una barra y le digo, ya, salta el 1,5 metros. Ujú. Eso no ayuda tanto que decirle, mira, sube hasta estos 2 metros y tírate hacia abajo. Ujú. Tirarse hacia abajo desde 2 metros le va a ayudar más a sus piernas que saltar lo máximo que puede, que es 1,5 metros. Porque los músculos se ejercitan mucho más desde los 2 metros hacia abajo. Ya, eso es contraintuitivo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces lo que te va a ayudar en el tarot te va a requerir que tú pienses de otra forma. Ya, esto tiene que ver también con innovación en el aprendizaje. ¿Ya? Ujú. Espera, solo un ¿Qué quiere poquito, te decir? quiero ver una ¿Dale? pregunta. Aquí, Tarot Óptico dice, ¿se podría dar un pequeño párrafo y preguntar a qué tres cartas corresponde ese párrafo? Él da como otro ejercicio. También está bueno ese ejercicio. Claro. Sí. Sí, yo diría que hay poca variedad de ejercicio en Ujú. lo que hace la educación tradicional del tarot. Sí, es verdad. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, como viajo bastante, me encanta saber como las historias de la cultura y a veces me cuentan mitologías del lugar y ahí inmediatamente empieza la historia y empiezo a asociarla con los arcanos. Como, este personaje está en esta situación y viene el arcano, que es un poco lo que él dice, agarrar un párrafo y relacionarla con algunas cartas. También como Sí, que automáticamente mi mente funciona así. En la vida, con situaciones, sí, voy asimilándola con el tarot, así como ya está integrado. fantástico, Sí. fantástico. Yo diría que cuando tú ya lo tienes integrado y empieza a funcionar así, habría que ver, según lo que yo diría como un camino, es dónde está tu límite. Es decir, es muy importante saber en qué es lo que tú no logras, porque ahí está tu posibilidad de crecimiento. ¿Qué es lo Ujú. que yo no logro? Y ahí pueden ser diferentes cosas. Y eso es lo que yo hago cuando trabajo con mis estudiantes, es ver qué es lo que no hacen y hacer que avancen ahí, ¿ya? Ujú. Pero la innovación tiene que ver con muchas más cosas, ¿ya? Sí. Primero, la innovación tiene que ver con hacerse preguntas nuevas, como te decía antes, pero también no solo preguntarse, sino que cuestionar, ¿ya? Cuestionar es como con un énfasis diferente, Ujú. como cuestionar es como tratar de romper la estructura, Ujú. ¿ya? Y eso tiene que ver con que hay una dirección en que aparece cuando uno va aprendiendo, en quedarse donde está. Entonces, ¿qué es lo que hacen los innovadores o las innovadoras? Es que transforman la realidad porque no aceptan la realidad como está. ¿Te fijas? Entonces, Ujú. en el mundo de los negocios, ya del emprendimiento, se ve que personas que están mejor posicionadas en la industria no son los más innovadores. Los que hacen las innovaciones realmente son los radicales, los que están afuera de la industria, los que están Ujú. ahí cómodos, no hacen la innovación. Entonces, Ujú. hay ejemplos famosos sobre esto, pero en el tarot pasa lo mismo. Si tú llevas tiempo, te sientes cómodo, cómoda, la tendencia es que no innoves. ¿Por qué? Ujú. Porque el innovar requiere que tú te cuestiones lo que haces. Es decir, que no aceptes que lo que ya haces y que tú lo haces con fluidez, de lo cual lo ha hecho con un esfuerzo considerable, con un tiempo considerable, Ujú. y lo quiere, lo has desarrollado, tú no aceptes eso para ir a algo más. Ahí ese cuestionamiento es como una integración. ¿Te fijas? Hay que integrar algo que está afuera, que es esa parte más crítica que me dice a mí, ¿sabes qué? Esta es la gracia también, que
no hemos llegado todavía al tope, es decir, ponerse en una situación de que el tarot todavía está recién partiendo. Y eso, desde la posición cómoda, no se genera. Tú tienes que generártelo. ¿Ya? Entonces, Ajá. ¿qué significa eso? Que hay que ir más allá de las diferencias en el mundo del tarot, hay que ir más allá de las diferencias históricas. Entonces, parte de mi ejercicio en esa línea ha sido crear el mapa jerarquístico del tarot para que todo está como crear esta unidad, ¿ya? Y crear Ujú. el ecosistema del tarot que es, mira, ¿sabes qué? En el tarot hay toda esta diversidad de iniciativas. Entonces, es como abrir los ojos Sí, a la actualidad, pero también al pasado, porque las preguntas que te van a servir a ti para seguir avanzando, no sabes si están en el presente ni en el pasado. Hay que viajar, abrirse, ¿ya? Y ese sí, ejercicio de abrirse eh, te puede perfectamente cambiar la visión que tú tienes de tu práctica, de lo que haces en el tarot. Y aquí está la parte más interesante que es como la polinización, ¿ya? Que tu disciplina se empieza a mezclar con otra. sí, ¿Ya? Entonces sí. imagínate cosas que uno ve, como ejemplo con la inteligencia artificial, que mucha gente se mete en tarot, inteligencia artificial, como tantas otras, ¿ya? Ujú. Entonces, ahí yo creo que también surge esta posibilidad de darle una novedad al tarot. Sí, ¿Ya? Sobre todo lo digo para las personas que ya llevan un tiempo, que la novedad es algo que hay que recuperar, hay que constantemente dársela al tarot, sí, sí. Y en todo, ¿no? ¿No? Porque si no uno en se queda ahí todo, pues, en todo. Por eso te para digo, todo. sí, Sí, sí. sí, para todo. Me parece genial, me parece muy genial. ¿Y tú estás aplicando estos métodos en tus grupos de estudio? Cuéntanos un poco de estos grupos de estudios que tienes. Mira, ¿Que iniciaste el primero? ¿El que yo he participado, tú es el primero? ¿O ya has tenido grupos de ese tipo? este grupo es el primero de su tipo, porque yo quería un grupo grande, grande. O sea, este grupo se inscribieron más de 100 personas, entonces Sí. parte del ejercicio que yo estoy haciendo es agrandar los grupos. Pero yo he tenido grupos más pequeños. En general, desde la educación tradicional del tarot son grupos, la mayoría de los profes tienen, no sé, grupos de 10, de 20, por ahí se mueven. Hay unos que tienen más convocatorios, que tienen, no sé, grupos de 50, 80. Yo quería Ujú. ir a grupos grandes porque me interesa el desafío de cómo tú produces aprendizaje con grupos grandes, porque no es que sea directo hacer una cosa a la otra. Es como, si tú cocinas e invitas a tu casa a 15 personas, te va a requerir un proceso que uno puede decir, ya, Sí, está difícil, pero lo logro. Pero si tienes que invitar a tu casa ya, pero y cocinar para 100 personas, sí, cambia. Es decir, necesitas total. ollas más grandes, necesitas un montón de cosas diferentes. Ujú. Entonces, a mí me interesaba experimentar ahí. Hay mucha dispersión de la información. Ah, ya, dice Javi. Todo bien, Javi. Perfecto, no hay problema. Gracias ahí por tu opinión. Pero es que a veces se puede hablar de un montón de temas, ejemplos para llegar a otros, son diferentes formas de comunicarse o llegar Sí, sí, a una raíz de un tema. Entonces, todo bien. Yo no sin siento duda. nada disperso, siento que estamos ahí en el tema. Solo que ampliándolo un poquito, no solo viendo desde el tarot, viéndolo desde Claro, otra forma. parte del crecimiento, como yo lo he visto y como lo veo como con mis estudiantes, es que hay un proceso de confusión. Ya cuando tú empiezas como a remover estas estructuras como desde la torre, ya Ujú. hay esa confusión, hay ese caos. Entonces, muchas veces ese caos es necesario. ¿Para qué? Ujú. Para darle un nuevo orden. Entonces, lo que hacen estas nuevas preguntas es que te sitúan en una situación de caos. Tú dices, y a mí me pasó, que ¿cómo aprendo? ¿Qué ejercicio hago para aprender? Y ahí mi camino ha sido de aprender a experimentar, hacer, probar. Yo soy mucho de como irme a la acción, ya Ujú. como de ir a probar, hacerlo. Y las últimas experiencias que he hecho han sido con el arte de la memoria. El arte de la memoria es como un, una
forma de usar la memoria que es diferente al uso que uno le da comúnmente. Ujú. Es como un método, ya, donde uno hace como un recorrido espacial y va dejando elementos, entonces es toda una técnica. Y esto lo usan los atletas de la memoria, que son estas personas que van a la Olimpiada de la memoria y son capaces de aprenderse una cantidad impresionante de números, se aprenden textos de memoria, y todo esto que parece loco es algo que se hacía habitualmente en la antigüedad. O sea, el método que se usaba antes de que hubieran las escuelas ya Ujú, era memorizar. La gente ujú, memorizaba libros, los tenía que relatar oralmente, y justo en ese periodo también surge el tarot. Entonces, a mí siempre he tenido esa como ese como instinto, intuición, no sé, o curiosidad de ver si efectivamente aquí hay un cruce. Y hay otras tarotistas en el mundo que también han tenido esas preguntas, si efectivamente hay un cruce entre el arte de la memoria y el tarot. ¿Ya? Porque esto de la secuencia de cartas y que cada carta está asociada a un número, asociada a una imagen, y que uno puede generar un recorrido, es ujú. parte de lo que se usa en el arte de la memoria. Y esto yo lo he practicado y he visto cuál ha sido el efecto en mí. ¿Ya? Yo creo que lo recomiendo. ¿Ya? Ujú. O sea, aparte el tarot de usarse para interpretar y todo lo que conocemos, lo podemos ocupar como un ejercicio para eso, para activar Es la que mira, memoria. es que aquí entramos en este espacio diferente, yo te decía de polinización, es decir, cuando tú empiezas a mezclar el tarot con Ujú. eh, otro ámbito, Sí, claro, tú te sales de la lectura, claro. pero igual sigues conectado a lo que es el tarot, entonces tú puedes ver cuál es el efecto que tiene en ti. Entonces, Ujú. esa es una capacidad. Sí, sí. Oye, cuéntame un poco más, para ir cerrando, sobre este grupo de estudio que tú tienes. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Si has aplicado un poco de lo que me habla de estos ejercicios, todo esto que esta forma de innovar en el tarot, si tú la estás aplicando, si está, ¿qué estás viendo como resultados hasta ahora? Yo sé que no terminaste todavía el grupo, pero en lo que ha avanzado este grupo de muchas personas, ¿qué, qué te ha aportado a ti en tu aprendizaje? ¿Qué has descubierto? ¿Sientes que estás innovando? Cuéntame un poco. Mira, estoy cada semana desafiado, ¿ya? No es como que algo que uno lo pueda hacer tranquilo, porque como te decía, es un grupo grande. Entonces, hay un montón de desafíos que yo tengo que ir sorteando, desde ofrecer un espacio digital que sea organizado, eh, hay ciertas, cuando pido una tarea, es diferente si tú le pides una tarea a un grupo de 10 personas a un grupo de 100 personas, ya es como, la escala hace que todo sea diferente. Ujú, Entonces, en cierta medida, la primera parte yo estaba desafiado por eso, por la cantidad de personas. Y uno de los conflictos que aparece cuando tú tienes un grupo grande es que se pierda lo individual, ya ujú, lo uno a uno. Entonces, parte de mi aprendizaje ha sido ir viendo eso. Y la experiencia que tengo con este grupo ha sido que efectivamente hay una parte importante de las personas que participan que se ha mantenido como bien activa y comprometidas con su aprendizaje, que es una característica que a veces tú no encuentras en los cursos, ¿ya? Por ejemplo, en los cursos universitarios tú no encuentras gente comprometida, como, o por lo menos, si tú encuentras estudiantes comprometidos, es fantástico, ¿ya? ujú. Eh, muchos están comprometidos con la evaluación, ¿ya? Como, quiero esta evaluación. Y yo tengo mucha experiencia en el mundo universitario. Ujú, Entonces, así es interesante ver que efectivamente hay gente que está comprometida y que yo he podido darme el tiempo para cada persona mostrarle, a veces son a través de un par de minutos o a veces hago algunos espacios más de retroalimentación más generales, mostrarles dónde están esas dificultades y cómo esas dificultades influyen en su proceso en el tarot. ujú. Cuando tú haces ese trabajo de identificar estas dificultades que están en el tarot, no solo están en el tarot, es decir, se expresan en el tarot, pero son límites que tú tienes en otros espacios de la vida. Claro. Entonces, lo que ha sido bonito, yo te diría como ver en esta última semana, es que
esto ya está traspasando lo que es el tarot. Las personas están tomando este camino que están llevando de aventurarse en un grupo de estudio grande y largo de tiempo, y efectivamente esto no solo le está ayudando en su entusiasmo con el tarot, sino su entusiasmo con su día a día. Y Ujú. eso me parece genial. Sí, sí, qué bonito, qué bonito. Me parece muy generoso de tu parte haber hecho ese grupo y todo lo que se ha compartido, o sea, la misma, al tú hacerlo así, como abierto, porque este grupo es gratuito, es abierto, las propias personas también se incentivan, tú estás incentivando a las personas a compartir, como se comparte el libro, se comparte en tarot, entonces todo el mundo se está ampliando, es como un ampliar colectivo, y eso es algo que tú generaste con estas ganas de seguir avanzando. O sea, tus propias ganas de querer romper tus propios límites te han impulsado a que las otras personas también lo hagan y se ha generado algo muy bonito. Y eso te felicito y es como muy inspirador. Todo tu trabajo me parece súper inspirador y súper generoso, como que por más que hablamos y conversamos y todo, pero veo algo como muy de corazón también, mucha amorosidad de tu parte. Y eso se agradece. Sí, sí, yo creo que tiene que ver también porque yo estoy muy satisfecho, contento, agradecido, ahí se mezclan varias emociones Ujú. y parte de mi compromiso con contribuir con el mundo del tarot y también con otros ámbitos, ¿ya? Tiene que ver con que efectivamente no solo quiero crecer yo, quiero que crezca este ámbito. Como tú Ujú. cuando hay un amor ahí de que quieres que esto crezca y se expanda. Sí. Entonces, eso yo te diría Ujú. que es parte de lo que de alguna forma eh, se transmite también en estas cosas que a mí me gusta hacer, desde compartir un montón de recursos, que yo te diría, son muchos recursos en lavidainterior.com, desde ebooks, desde sistematizaciones, desde horas que he puesto para ordenar todo este material. También porque te digo, veo esto, Sí. veo que eh, falta un orden, ¿ya? Ujú. O sea, para mí falta un orden que permita que las personas puedan avanzar más rápido. Y Sí. para mí, me encanta que avancen más rápido porque eso significa que se enriquece esta disciplina, este arte. Ujú. Genial. ¿No? Y lo bonito, como todo lo están construyendo todas las personas. O sea, tú incentivas todo esto, pero es bonito ver cómo cada persona va poniendo como su ladrillito y se va construyendo todo esto, que es como una aspiración tuya, pero es en un colectivo. Entonces, las personas van grabando sus videos, poniendo, como te decía, los libros. Es bonito ver este trabajo colectivo y va a quedar una super biblioteca de tarot. O sea, vas a lograr, cuando se termine todo vas a lograr algo maravilloso. Me parece muy altruista de tu parte. Así que es Sí, genial. yo estoy fascinado porque también yo no he encontrado un espacio que mezcle diferentes estilos de tarot, ¿ya? Y los junte. Eso yo no Ujú. lo he encontrado, excepto en los congresos. En los congresos tú ves que gente se junta de diferentes estilos, pero juntar personas de diferentes estilos de mazo, de diferentes estilos de lectura y hacer que estudien juntos, eso yo no lo había visto. Por eso Sí, me sí, interesa. sí, eso está genial. A mí me encantó entender un poco más el tarot mitológico, me apasionó, se me había olvidado como ese lado, como toda mi pasión por la mitología griega. Y ver así como unir los arcanos con la mitología, súper interesante. También se ha visto el tarot de Leonora Carrington, el tarot egipcio, varios tarot, el de Rider, del de Marsella. Entonces estás haciendo como una fusión súper interesante y súper necesario, como salirnos de estar tan cerrado así con los caballos, con estas cosas y ampliar. Eso es genial. Entonces tu aporte está siendo muy válido, muy bueno para esta apertura, esta amplitud de miras del mundo del tarot. Así que te lo súper agradecemos. Y acá hay personas comentando también. Tarot de Pate dice, buena, qué linda conversa, un grande Aníbal.
Y Tarot Óptico dice, muy buena charla, estoy en plan de armar un taller de tarot y todo lo compartido me inspira mucho. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí, y me Fantástico. encanta que haya esta apertura porque a veces cuando yo entré como a esto de las redes sociales, a la vez me intimidé, o sea, yo ya venía dando cursos hace años, pero de repente veía a los referentes del tarot actual y hasta da miedo uno hablar de lo que uno piensa, porque parece que uno como que hay que ir donde unos grandes y como eso, sentirnos parte de un jardín común que habitamos todos y que nos nutrimos, y eso me Sí, encanta, hacer más como los honguitos, esta simbiosis, estos sí. micelios así que Ahí unen, comunican. yo invito a las personas a que vean un recurso que se llama el ecosistema del tarot, que está pueden llegar a través de mi Instagram o mi página web, Ujú, y que es una posibilidad de ver el estado actual, como el estado del arte del tarot. Donde tú ves una diversidad, no sé, más de 50 escuelas de tarot, que uno puede encontrar información en la web, sí. desde los congresos, desde gente que son artistas visuales con el tarot. Es decir, ahí yo me preocupé de poner diferentes ámbitos y quién está haciendo algo de eso. Ujú, Y hay cosas ahí, y para mí también me sirvió mucho para ver toda esta diversidad. O sea, sí, todas las cosas que hace la gente con el tarot. sí, genial, me encanta, me encanta. Oye, Aníbal, ya por el tiempo vamos a ir cerrando. No sé Ya, si alguien quiere fantástico. preguntarle algo a Aníbal o si tú quieres comentarnos algo, Aníbal. Yo ¿Algo creo más que he que aportar comentado este tema? hartas cosas. Quiero agradecerte y comentarte que a mí me gusta mucho el espacio que también nos permiten estas entrevistas, estos espacios de conversación, porque yo creo y he visto que a las personas que están ahí recién partiendo, efectivamente les entusiasma y les sirve mucho en su camino, porque cuando uno entra en algo nuevo, tiene que coordinarse hora a la semana para dedicarle un tiempo, tiene que eso negociar con la pareja o con los hijos, Mm, con el trabajo, entonces yo siento que hay una labor que uno hace aquí y por eso a nombre también de todas esas personas le doy las gracias por generar este espacio y este impulso, porque estoy seguro que hay, todas las personas que ven esto efectivamente les contribuye en su entusiasmo para seguir aprendiendo. Y eso me parece también que contribuye como estamos en la misma línea, ¿ya? ujú. Sí, sí. Para mí ha sido súper nutritivo tener este programa realmente. O sea, porque muchas de las cosas que yo me gustaría aprender o saber más del tarot, viene la persona y comenta, y eso se comparte en un colectivo y queda ahí. Entonces también ha sido súper enriquecedor tener este espacio y está siempre abierto cuando tú quieras, cuando tengas algún tema que nos quieras compartir. Noche de Mercurio está siempre Fantástico. abierto ahí Genial. para ti Noche de también. Mercurio. Sí, Increíble. vamos, vamos. Bueno, Aníbal, te agradezco mucho y espero tenerte una próxima vez acá y espero Bueno, poder seguir yendo a tu grupo de estudio que me encanta, pero han pasado cosas ahí un poco intensas estos días en mi vida que sí, no me han permitido llegar, pero súper lo disfruto. Así que gracias por la oportunidad de poder participar también. muchas gracias a ti, encantado y seguramente nos vamos a ver en otro Noche de Mercurio. Así que Sí, cuenta con ello. eso, y cuando venga a Valparaíso, ahí estamos cerquita con Juan, ahí nos juntamos también, Ya, los del fantástico. mundo del tarot de aquí en la quinta región. Ya, Eso. ya, encantado. Besitos. Ya pues, que estés muy bien. Chao a Chao a todos los que todos. han participado, gracias.